1:18. Ayer, ustedes recuerdan con el doctor Elmer Huerta, siempre acertado en sus comentarios, comentábamos esta estrategia a la cual hizo referencia el presidente Vizcarra, llamada el martillo y el huayno. Digamos, es una adaptación estratégica en términos de políticas de salud pública en el mundo, que tiene un nombre en inglés que se llama hammer and dance, o sea, el martillo y el baile. Y se hablaba de una segunda etapa post-cuarentena, ¿no?, donde había que controlar la cantidad de contagios por persona, ¿no?, y que teníamos que llegar para estar, digamos, en un equilibrio y poder sentir que se está conteniendo la epidemia a menos de uno, es decir, menos de un contagio por persona. Entonces estábamos todavía por encima de eso, pero dependiendo de los lugares, hay una cantidad mayor o menor. Entonces, el tema del huayno o del baile tiene que ver con ubicar claramente dónde están esos focos de mayor contagio para poder cercarlos desde el punto de vista de la epidemia y tratar de bajar el número de contagios. Ya hemos definido desde el principio aquí, y lo han dicho los expertos y todo el mundo lo ve, porque lo vemos todos los días a través de las imágenes, que son los bancos, la desesperación. No toda la gente o la mayoría de gente no tiene cuentas bancarias, es imposible que no vayan a las entidades bancarias. Y en el caso de los mercados, la gente va al mercado, va en bloque al mercado, va más de uno al mercado por familia y sobre todo gente que es vulnerable. Sobre eso vamos a ver con Ricardo Ford, que es investigador de GRADE, de qué manera podemos entrar en esta segunda etapa después de los martillazos. Decían que el tercero no había dado los resultados y está a vista de todos, pero hay que entrar en una etapa distinta. Ricardo, bienvenido y disculpa la extensión de la introducción, pero es un poco para entender el contexto. No, perfecto, Mónica, muchas gracias, buenas tardes. A ver, tenemos claro que es a través de los medios de transporte, a través de las colas en los bancos o de las personas que van masivamente, y los mercados donde se multiplican los contagios. O sea, ¿cómo enfrentamos esta situación teniendo en cuenta que es parte de nuestro país, que es un país informal, que en el 65% solamente tiene refrigeradora, según estimación del año 2018, que más del 90% tiene televisor, pero tiene un poquito más de la mitad tiene refrigeradora? Entonces tiene que ir todos los días y familiarmente viven pues no separados, sino todos juntos. O sea, ¿cómo hacemos en esta parte del camino, como diría ancestralmente el tío Johnny? Sí. Ese es el gran tema, creo, Mónica, ¿no? O sea, sí, una cosa que se ha desnudado con esta coyuntura, esta pandemia, es muchos de los problemas que hemos mantenido por décadas, que tienen que ver con la informalidad, con el hacinamiento, con la falta de planificación en la ciudad, y ahora están saltando a la luz cosas que hemos dejado de lado por mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Una de ellas, como bien mencionas, es el tema de los mercados y de la comercialización de alimentos en general. En ¿no? Sí. Han estado abandonados por mucho tiempo, no hay sector que se ocupe de ellos, se tiran la pelota entre unos y otros, y ahora estamos viendo todos los problemas que eso genera. Y como dices, creo que era previsible desde el inicio, y quizás pudo haber ayudado un poco más a las medidas de control de la expansión del virus, el entender las dinámicas poblacionales, sobre todo en las periferias de las ciudades, de las grandes ciudades, ¿no? Si nosotros hace 3 semanas, cuando casi comenzó la cuarentena, usando información de los censos y de los mercados, identificamos varias zonas donde se conjugaban, digamos, estos factores que hacían a la población más vulnerable, ¿no? O sea, zonas densas en población, en casas hacinadas, con falta de agua potable y con adultos mayores. Sí, ya, ¿no? todos los ingredientes, digamos, todos los tickets. Todos los tickets comprados, y si tú miras ahora esos mapas de calor y los cruzas con la data de contagios, calzan tal cual. Y lo que está en el centro de esos mapas de calor son los mercados de abasto. Porque si hay algo que la gente no puede dejar de hacer, así pongas todas las previsiones del mundo, es comer.
Y si está cerrando los restaurantes y todas las otras opciones, la gente va a tener que ir a comprar a los mercados, porque además en este país más del 60%, 70% de las compras de los hogares se dan en los mercados de abasto. En otros países se da en supermercados, en bodegas y por otros medios. Aquí los mercados siguen siendo el foco principal de compra de alimentos. Ahora, si, digamos, esta es una situación estructural que la vemos con claridad en una situación de extremo como la de hoy. Pero a mí me impresiona también que efectivamente, teniendo el conocimiento sociológico de cuál es el comportamiento de la gente, las autoridades no hayan tenido ni siquiera idea. Y me refiero a las autoridades inmediatas. O sea, el gran fiasco en una situación de evidencia es que la autoridad más cercana, que es el alcalde, ¿no?, de ese distrito, que no conoce a su gente, que no sabe cómo se mueve su gente, y después vienen los gobiernos regionales y finalmente, digamos, la mirada más amplia del gobierno de turno, ¿no? Sí, así es, Mónica, y además no es que las reglas no existieran antes, o sea, hay distintas leyes y protocolos de cómo se deben supervisar y regular los mercados, entre otros, pero no se cumplen. O sea, los gobiernos locales no tienen la capacidad, no tienen la gente, no tienen el presupuesto, y en los casos en los que se llega a hacer la supervisión sanitaria o de otro tipo, hay mucha dificultad para hacer lo que se llama el enforcement, ¿no? El control efectivo. El control. O sea, claro, entonces no se llegan a hacer, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Porque ya estamos con el lío encima. O sea, es verdad que en términos amplios, si no se hubiera hecho nada como la cuarentena, hubiéramos tenido una cantidad inconmensurable de muertes y de contagios, quizá 4, 5, 6 veces más. Las proyecciones ayer las daba el propio Vizcarra, pero ¿qué hacer ahora? Porque no podemos vivir en eterna cuarentena no cumplida. De acuerdo, y además como ya se sabe y tú has mencionado, ya la eficiencia de esas medidas cada vez es menor, ¿no es cierto? Y tenemos que comenzar a pensar en la siguiente etapa, en la etapa del baile, sea wine o vals. O lo que sea. Ahora, pero yo digo, para bailar, tú no tienes normalmente que conocer la música, darle ritmo y tratar de conocer a la pareja, porque si no conoces a la pareja para bailar, no bailas bien, pues, o bailas mirando a otro lado. Sí. Exacto, tienes que saber a qué ritmo vas a bailar y eso es lo que se nos está haciendo difícil, ¿no? En el caso de los mercados, mira, nosotros hemos publicado hace unos días 10 medidas concretas que felizmente estamos conversando también con algunas instancias del gobierno para implementar de manera rápida, ¿no? Por ejemplo. Tiene que ver con lo siguiente. Hay tres rubros, digamos. Uno es entender la dinámica de la comercialización de alimentos, porque si bien el mercado minorista, el mercado de abasto, donde hacemos las compras a diario, se ha resaltado como el problema va un poco más allá. Y comienzan los mercados mayoristas. Nosotros tenemos más de 2.500 mercados a nivel nacional y el principal centro de abasto de esos comerciantes, que son como 300.000, son los mercados mayoristas. Entonces, y en los mercados mayoristas yo te aseguro, si tú haces una prueba, como hemos visto ahora varios avances, si haces una prueba de contagio, los números van a ser enormes, porque son las zonas de mayor aglomeración. Entonces, comenzar por los mayoristas es fundamental. Evitar ahí las grandes aglomeraciones, facilitar el transporte de los minoristas, del mayorista hacia su mercado, que entendemos que está siendo un grave problema por la restricción ahora de vehículos. De movimiento, ¿no? De movimiento, exacto. Entonces, eso obliga a que se queden más tiempo, a que gasten más esfuerzo y se aglomeren más. Entonces, reducir las aglomeraciones ahí es fundamental. Otra medida en ese sentido que nosotros proponemos es, por la idiosincrasia de nuestros mercados, que trabajan vendedores individuales y no hay asociación fuerte, cada uno va a hacer sus compras de manera individual al mercado mayorista. Sí, exacto. Y eso no solamente es inseguro en estas épocas, sino que es ineficiente. Si se pudieran juntar los grupos de verduleros, fruteros, para hacer una sola compra a la semana, digamos, conjunta... Claro, rotándosela, ¿no? Exacto, reduciría mucho sus costos y reduciría además la aglomeración y los contagios. Sí, pero ahí tiene que ver también gestión. Adolecemos de gestión desde las estructuras más formales hasta las informales. Por supuesto, no es fácil, pero como bien decías, hay que hacerlo. Este es el momento en el que hay que comenzar a implementar los cambios que van a tener que durar varios años más y ojalá se mantengan porque son beneficiosos para todos. Y en tercer lugar...
En los mercados en particular, lo clave es lo que estamos comenzando a ver ya en algunos municipios y que entiendo se está trabajando a nivel del gobierno nacional para incentivar más, ¿no? Y es el control dentro de los mercados. O sea, que no haya aglomeraciones, que haya reducción de aforo, que haya mantenimiento de la distancia social, que se obligue a que haya una sola puerta de ingreso para tener un mejor control, que todos se limpien las manos, que haya mascarillas. Y sobre eso, porque también culturalmente, ¿no? O sea, si eso se le delega al serenazgo de cada municipalidad, la cosa va muerta. Tendría que ser, digamos, una figura que te genere una autoridad distinta, como una fuerza armada, o sea, en los mercados, para que eso se ejecute, porque también es parte cultural, ¿no?, de los peruanos. Así es. Tiene que haber, como se dicen normalmente, látigo y zanahoria, ¿no? O sea, tiene que haber control. Palo y zanahoria. Tiene que haber también algún incentivo que les permita hacerlo. Entonces, de repente, transferir algún dinero extra para supervisores especiales a través de los municipios y que tengan metas, ¿no? Como funciona en el plan de incentivos municipales, por ejemplo. Pones una meta y si estás controlando bien tus mercados, entonces vas a tener un presupuesto extra, ¿no? O sea, si el trabajo se centra en el mercado, ya para, digamos, concluir como reflexión, o los mercados, o una reorganización completa a nivel nacional, estaremos minimizando o disminuyendo las posibilidades de la multiplicación de contagio, que finalmente es lo que va a dar la finalidad del objetivo, que es que se reproduzca cada vez menos. Esa es la única forma, hasta que venga una vacuna. Exacto. Y la última cosa para hacer eso, Mónica, es tratar de que la gente vaya menos a los mercados. Si nosotros habilitamos comedores populares, por ejemplo, que han funcionado en épocas de crisis muy bien anteriormente, para que hayan menús de bajo costo o gratis para las zonas vulnerables, eso reduce la necesidad de que más gente vaya a los mercados, ¿no? Muy bien, así como hospitales de campaña, comedores de campaña, también es importante en una situación de esta naturaleza. Gracias, muy interesante a Ricardo Forte, investigador de Grade, por compartir estos minutos en RPP. Pausa y regresamos.